jornaleros que trabajen de noche y día por el Evangelio. Indícame si te sirvo para algo, quiero florecer donde he sido plantado. Espíritu Santo, úseme, como uniste a la vida, hace bien, como purificas el templo, Dios, purifícame. Quiero ser un instrumento en tu obra, mi anhelo es ser un vaso de obra, para que el mundo pueda ver en tu gloria. Quiero ser un instrumento en tu obra, mi anhelo es ser un vaso de obra, para que el mundo pueda ver en tu gloria. Sepamos bien esperar y En unos minutos vamos a comenzar, como bien sabéis, la charla de Cristología. Seguimos con la parte cuarta de las implicaciones bíblicas que respaldan la preexistencia y la divinidad de Jesús. Así que te invito a que compartas el vídeo, sea que estés en TikTok o en Facebook, y vamos a estar estudiando, vamos a estar charlando juntos sobre las evidencias bíblicas que respaldan la preexistencia y la divinidad de Jesús. Así que te invito a que compartas el vídeo para que pueda llegar a muchas más personas y podamos compartir todos esta charla y podamos disfrutar de lo mejor que podemos hacer, que es tratar de hablar de la persona de Jesucristo, es lo más hermoso. Dios te bendiga, Rey de Reyes, Hijo de Dios 98. Dios te bendiga, comparte el vídeo y acuérdate de quedarte con nosotros para disfrutar de esta charla que vamos a empezar a hacer ahora. Esta es la quinta semana que estamos con la Cristología y vamos a disfrutar de Dios y vamos a estar hablando acerca de la persona de Jesucristo, y creo que es lo más hermoso que podemos hacer sobre la tierra. Vamos a poner una música de fondo. Una música instrumental. Vamos a ver si la encuentro. Aquí. Saltan los anuncios, vamos a poner una melodía de fondo y vamos a estar empezando. Como bien sabéis, bueno, lo primero, que Dios os bendiga poderosamente a todos los conectados, tanto en un sitio como en otro. Esta tarde vamos a seguir con nuestro tema de estudio, que llevamos estudiando ya 5 semanas, con hoy es el quinto domingo que estamos estudiando acerca de la Cristología, acerca de la persona de Cristo y todo lo que concierne a la persona de Cristo. Hemos estado hablando de su divinidad en las primeras semanas, estuvimos hablando de qué era la deidad, estuvimos explicando qué era la deidad, estuvimos hablando por qué Jesús era Dios, dónde es que la Biblia dice que Jesús es Dios, en base a la Biblia, evidentemente todo. También estuvimos hablando acerca de... Perdonad, que dejo esto aquí. Estuvimos hablando acerca de la divinidad de Jesús, estuvimos hablando de su preexistencia, estuvimos hablando las semanas pasadas, para quienes no estuvieron, estuvimos hablando acerca de que la preexistencia y la divinidad de Jesús estaban respaldadas por dos bases principales, que eran las revelaciones directas y las implicaciones de la Biblia. Ya estuvimos hablando hace por lo menos 2 semanas de las revelaciones directas, también estuvimos hablando durante las 2 últimas semanas acerca de las implicaciones bíblicas, ya que hay muchas implicaciones bíblicas que son muy obvias para demostrar que Jesús es Dios y para demostrar la preexistencia de Cristo. Estuvimos haciendo un parón en cuanto al hecho de que no era lo mismo ser preexistente que ser divino. Estuvimos hablando de que la preexistencia no implica y no debe por qué implicar eternidad o deidad. Yo puedo existir desde antes de ayer,
pero no por ello puedo ser eterno, no por ello tengo que ser Dios. Sin embargo, el ser Dios sí equivale a que eres preexistente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios fue el creador de los cielos y de la tierra, porque la Biblia dice que antes que todas las cosas fuese, Él estaba, Jesús estaba, y por lo tanto, si Cristo es el creador de los cielos y la tierra, no puede ser creador y a la vez criatura. Por lo tanto, si Él es Dios, como nos dice la Biblia y así lo creemos, si Jesús es Dios, por lo tanto, Él tiene que ser preexistente, porque Él es antes que todas las cosas por Él, dice en el libro de Colosenses, fueron hechas, y sin Él, dice la Biblia, nada de lo que ha sido hecho, dice el libro de Juan, capítulo 1, dice, en Él, por medio de Él se hicieron todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, si Cristo es el principio, no el primogénito de toda la creación en cuanto a que Él fuese un ser creado, como dicen los de la cienciología o los islamistas o los testigos de Jehová, sino que Él es el primogénito de toda la creación en cuanto a que Él es el primero antes de toda la creación. Él no fue el primero de toda la creación, sino que Él fue el creador que creó toda la creación. En base a eso, si Jesús es Dios y si Jesús es el creador de los cielos y de la tierra, por lo tanto Él es eterno. Y si Él es Dios, por lo tanto es preexistente, Él es antes que todas las cosas. La Biblia dice en el libro de Colosenses, si no recuerdo mal, que grande es el misterio de la piedad, que Dios, hablando de Dios literalmente, Dios fue manifestado en carne, lo cual nos enseña que si Dios, el Padre y el Hijo son exactamente la misma persona, o Dios es la misma persona que el Cristo que se encarnó, dice Dios se encarnó, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, no hace diferencia entre el Hijo, no dice el Hijo fue manifestado en carne, o Jesús, que era un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová, fue manifestado en carne, sino que dice que Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, si Dios es quien fue manifestado en carne, entendemos por lo tanto que Jesús es Dios, y si Jesús es Dios, por lo tanto es preexistente y también es divino. Si Él es divino, por lo tanto es preexistente, porque si Jesús es Dios, Él es antes que todas las cosas. Eso lo estuvimos hablando hace un par de semanas. Estuvimos hablando también acerca de las distintas creencias que estaban en contra de la preexistencia de Jesús, acerca de los ebionitas, de los cerintianos, si no recuerdo mal, de los gnósticos y de algunas cosas más. También estuvimos hablando del arrianismo, que eran aquellos que se levantaron en contra, diciendo que el Hijo no existía como Dios en sí, sino que en realidad Dios le había dado una dote, una capacidad especial al Hijo cuando fue bautizado, y que sobre él bajó una dote especial y que tenía la capacidad de sanar, de levantar a muertos, de hacer milagros, pero que en realidad era fruto del amor de José y María, y daban por bueno el hecho de que Jesús tenía dotes especiales, capacidades divinas especiales dadas por Dios, pero que en realidad había sido fruto de una relación humana entre José y María. Estuvimos hablando de todo eso, estuvimos tratando sobre la preexistencia, estuvimos hablando acerca de que Jesús no es un hombre que quiso llegar a ser Dios, sino que fue Dios que aprendió a vivir como un hombre. Estuvimos hablando en cuanto a la humanidad también de Jesús y también a la divinidad. Estoy haciendo un repaso, ¿vale?, rápidamente sobre lo que estuvimos hablando las semanas pasadas, para que quien no lo viese se sitúe un poco, ¿vale? De todos modos, tengo que decir que todos los vídeos los tenéis en el canal de YouTube. En el canal de YouTube buscáis Josué Maya, lo vais a encontrar con todas las semanas que hemos estado compartiendo acerca de la cristología, acerca de los distintos temas que nos concernían en ese momento. Estuvimos hablando, como bien decía antes, acerca de la humanidad y de la divinidad de Jesús. Estuvimos diciendo, además se conectó con nosotros el hermano Luis de Getafe y también nos ayudó de alguna manera. Tengo que decir que esto no es un monólogo que uno hable y ya está, sino que quiero que ustedes también puedan escribir, como lo están haciendo a través del TikTok, también lo podéis hacer a través de Facebook. Pero Dios se hizo hombre, vino como hombre. Claro, Dios se encarnó. La Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aunque Jesús no fue un hombre que aprendió a ser Dios, sí fue Dios que aprendió a vivir como un hombre. Luego estuvimos hablando acerca de la humanidad y acerca de la divinidad de Jesús. Estuvimos resaltando un punto a destacar, y es que Jesús, en cuanto a la humanidad, sí que tuvo principio, porque Él, en cuanto a la humanidad, no siempre fue humano. La Biblia dice que cuando en el vientre de María fue engendrado por el Espíritu Santo a Jesús el Señor,
En cuanto a su humanidad, Él no fue humano todo el tiempo. Él no fue Jesús. Jesús no fue Dios, no fue humano todo el tiempo. En cuanto a su humanidad, sí que tuvo bendiciones, sí que tuvo principio, pero en cuanto a su divinidad, sabemos que Dios no tuvo principio. El libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice que desde la eternidad hasta la eternidad son sus salidas. Desde la eternidad hasta la eternidad, por lo tanto Él no tiene principio, Él es eterno. De modo que estuvimos hablando acerca de la humanidad, estuvimos hablando acerca de la divinidad, estuvimos hablando acerca de, como bien he dicho, de que la deidad y la preexistencia eran sostenidas por dos líneas de revelación, que eran las declaraciones directas y las implicaciones de la Biblia. Estuvimos hablando de la eternidad y la deidad de Jesucristo, que eran sostenidas en una vasta área de la Biblia. Estuvimos hablando del libro de Juan capítulo 1, del libro de Isaías capítulo 7. Estuvimos hablando de muchísimas cosas. Las últimas clases que estuvimos dando, las últimas charlas que estuvimos dando fueron acerca de las implicaciones de su preexistencia. Estuvimos hablando de que una de las implicaciones de la preexistencia y la divinidad de Jesús eran, número 1, que las obras de la creación son adjudicadas a Cristo. Número 2, que el ángel de Jehová, cuya apariencia se recuerda a menudo en el Antiguo Testamento, no es otro que el Señor Jesucristo. Cuando apareció Agar, cuando apareció Abraham, es muy claro, porque aparecen 3 varones, se presentan delante de la tienda de Abraham, y la Biblia dice que Abraham les dice Señor, no les dice señores, sino que les dice Señor. Se refiere a ellos en singular como uno solo, cuando había 3, porque Abraham sabía quiénes eran estos, quienes representaban, era la teofanía de Dios en la tierra, era el mismo Cristo en la tierra. Y además es que los judíos no llamaban a cualquiera Señor, porque hay un texto en la Biblia que dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. A día de hoy la palabra Señor se ha devaluado y llamamos Señor a cualquier persona. Sin embargo, en el hecho de los israelitas solo llamaban Señor aquellos que eran un señor de una autoridad, un gobierno de autoridad muy fuerte. De hecho, solamente llamaban Señor al Señor Jesús, a Jehová Dios de los ejércitos, porque solamente había una palabra para identificar al Señor, y era: oye Israel, el Señor, Dios, el Señor uno es. Estuvimos hablando de que Abraham le llama Señor porque sabe evidentemente quiénes son los que aparecen. También estuvimos hablando cuando le apareció a Jacob, cuando le apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. También cuando apareció a Josué, que tiene que volverse a Josué y decirle: ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Y él dice: no, sino que como príncipe de Jehová estoy entre vosotros. Dice: y Josué se postró. Si él llega a saber que es un consiervo suyo, no se postra, pero se postró porque se dio cuenta que estaba como príncipe de Dios entre el ejército, lo cual Josué no se postra ante un consiervo, no se postra ante un consiervo, pero sí se postró ante el que sabía que era el príncipe del cielo, el que era el rey de reyes y el señor de señores. Era la teofanía de Dios en la tierra. También estuvimos hablando de cuando le apareció a Manoah. También estuvimos hablando de que el salmista dice que aquellos que le temen, hablando acerca de el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y estuvimos hablando de que no dice los ángeles, que podría haber estado bien. Los ángeles acampan alrededor de los que temen a Dios y ellos lo defienden. Sin embargo, hace un punto enfático y dice, acentúa bien, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, cuya apariencia aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, no es otra persona que Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es aquel que acampa alrededor de los que le temen al Señor Jesucristo y también los defiende. Por eso estuvimos hablando que cuando Dios es quien te defiende, puedes vivir tranquilo, puedes vivir con paz, puedes vivir con gozo en el corazón, sabiendo que Él es quien te defiende y que no habrá demonio por muy fuerte que sea, que no habrá enemigo por más fuerte que se levante, que pueda con tu persona, que pueda con tu matrimonio, que pueda con tu casa, porque quien te defiende no son los hombres. Los hombres dependemos del ambiente para defenderte hoy y quizás para defenderte mañana, pero Dios es el único que, si ha dicho que te va a defender, te defenderá todos los días hasta el fin de la existencia, no hasta el fin del mundo, sino hasta el fin de los fines, hasta la eternidad. Porque cuando la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28, si no recuerdo mal, cuando el Señor les da el mandamiento a los discípulos de ir y predicar a todo el mundo,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas. Dicen, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El texto en griego ahí no se traduce como hasta el fin del mundo, sino hasta el fin de la edad, o traducido es hasta el fin de la eternidad. Quiere decir que el Señor va a estar con nosotros todos los días, no todos los días hasta que el mundo se acabe, porque quizás el mundo se acabe y entonces cuando el mundo se acaba ya el Señor deja de estar con nosotros, o cuando mi edad se acaba, cuando llego a la muerte, entonces antes de llegar a la muerte en el último momento de mi vida, entonces Dios me abandona cuando peor lo estoy pasando. No, Cristo está todos los días con nosotros, prometió estar todos los días con nosotros hasta la eternidad, hasta el fin de los fines es cuando el Señor estará con nosotros. Por eso dice el libro de Salmos capítulo 34 versículo 7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto podemos vivir confiados, podemos vivir con gozo en el corazón, podemos vivir con alegría en el alma y en nuestra vida, sabiendo que quienes nos defienden no son la policía, quienes nos defienden no son una guardia especial de un lugar, quien nos defiende en realidad es el Señor Jesús. Ni siquiera nos defienden los ángeles, quienes nos defienden, aquellos que tememos al Señor, es el Señor Jesús. Miren, antes de entrar a lo que nos va a tocar, lo que nos compete hoy, un hombre, tengo que decirlo, siempre sabéis que siempre compartimos un devocional en base a lo que estamos hablando y después empezamos la charla, pero mira, una mujer un día se fue donde el sultán, en aquel lugar, se fue donde el sultán, fue y dijo, necesito que me devuelvas todo lo que anoche me robaron. Y el sultán le dijo, ¿por qué tengo que devolverle yo todo lo que le robaron a usted si yo no he tenido la culpa? Y le dijo la mujer, sí, usted ha tenido la culpa porque yo entendía que mientras yo dormía usted tenía que velar por el pueblo porque usted es el rey de todo el pueblo. ¿Sabes? Tanto bien le hizo esa palabra al sultán que el sultán le devolvió todo lo que le habían robado a la mujer cuadriplicado. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta que esa mujer estaba confiando en quien le gobernaba. Nosotros tenemos que tener tal confianza como aquella mujer y entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que por lo tanto tenemos que confiar en que Dios se encargará de hacer todas las cosas. Y por lo tanto el ángel de Jehová, libro de Salmos capítulo 34 y verso 7, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente te rodea el Señor, sino que también te defiende. Por eso tengo que decirte a ti, hombre y mujer que nos estás escuchando esta tarde, quizás tengo que decirte algo. No te preocupes más por lo que estás viviendo, porque si el Señor es quien está alrededor de ti, no solamente te va a cubrir, sino que además te va a defender. Él es tu confianza, debes de confiar en Él, sabiendo que, como dice el libro de los Salmos en el capítulo 37, verso 5, si no recuerdo mal, el que encomienda a Jehová su camino, confía en Él y Él hará. Encárgate de confiar en el Señor, encárgate de encomendar tu camino al Señor y Dios se encargará de hacer todas las cosas. También estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando acerca de que el ángel de Jehová no son los ángeles, el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Estuvimos hablando de que el tercero, el punto número 3 del por qué había una implicación bíblica que respaldaba la preexistencia y la divinidad de Jesús, y es que eran los títulos adjudicados al Señor Jesucristo, indicaban autoridad de su ser, porque la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el Cristo, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios con nosotros, el Dios, gran Dios y Salvador, el Dios bendito para siempre, y que estos títulos identificaban al Señor con la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jehová Dios. Y estuvimos comparando Mateo con Isaías, Mateo 4:7, cuando dice al Señor tu Dios adorarás, dice Jesús, al diablo cuando le tienta, al Señor tu Dios adorarás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y estuvimos viendo dónde estaba escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y verso 16, y estuvimos viendo que realmente se refería al Señor como el mismo. Estuvimos comparando todo esto. El número 4 estuvimos hablando de que hay una cuarta implicación bíblica que demuestra y respalda la preexistencia y la divinidad de Jesús, y es que los nombres que el Nuevo Testamento da al Hijo se hallan íntimamente relacionados con los títulos del Padre y del Espíritu. Y lo que nos enseñó esto es que Jesús está en un plano de igualdad con el Padre y el Espíritu. No es que el Padre, por ser mencionado antes, esté por encima del Hijo, el Hijo está en medio y el Espíritu Santo sea el que menos valor tiene, sino que en realidad son los tres, aunque tienen
Los tres están en un plano de igualdad, no son superior el uno al otro, sino que la Trinidad son, como bien digo, el Dios Trino, son los mismos, por lo tanto comparten un escalón, por decirlo de alguna forma, de igualdad. De hecho, pusimos un ejemplo muy sencillo que quizás llevamos muchos años poniendo, pero es una gran realidad, y es que el agua en su esencia es agua, el hielo en su esencia es agua y la nieve en su esencia es agua. Ambos son tres las cosas, los tres son lo mismo, pero los tres tienen nombres identificativos diferentes. La nieve se identifica como nieve, el hielo se identifica como hielo y el agua se identifica como agua. Sin embargo, en su esencia los tres son los mismos. El Dios Padre se identifica como Dios Padre, Jesucristo se identifica como Jesucristo y el Espíritu Santo se identifica como el Espíritu Santo. Sin embargo, en esencia son el Dios Trino, son Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, dice que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice enfáticamente que Jesucristo es Dios. La Biblia dice que Dios evidentemente es Dios. Por lo tanto, aunque tengan tres nombres distintos, son el Dios Trino, comparten el mismo plano de igualdad y por lo tanto son la misma persona. Estuvimos hablando también acerca de que, y esto es lo que estamos tocando esta semana, estuvimos hablando acerca de la preexistencia del Hijo de Dios, que se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos de la deidad. Cristo tiene los atributos de la deidad. La semana pasada estuvimos hablando, si no recuerdo mal, de 4 atributos. El primer atributo del cual estuvimos hablando era de que Cristo tenía la vida. Y no es que Cristo tenía la vida, sino que Cristo era la misma vida. Estuvimos hablando también acerca de la existencia en sí mismo. Jesucristo existe en sí mismo. Jesús no necesita de otro para poder existir. Jesús no necesita de alguien que le crease para poder existir. Él existía en sí mismo. La Biblia dice en el capítulo 5 y verso 26 del libro de Juan que este versículo demuestra todo lo que dijimos anterior. Y estuvimos hablando de que cuando dice que Él existe en sí mismo, la palabra que se utiliza ahí en griego es que Él no necesita a nadie para existir. Estuvimos hablando del libro de Juan capítulo 1 versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo existe desde el principio. Por lo tanto, Jesús no necesita de la decisión de un tercero para poder existir, sino que Él existe desde el principio. Es más, desde antes del principio Jesús ya existía. Él era el verbo, Él era Dios, por lo tanto Él tiene existencia en sí mismo. Él no necesita de una tercera persona o de una segunda persona para existir. Él existe porque es Dios. Por lo tanto, estuvimos hablando de que Jesús tenía atributos principales que demostraban la divinidad y la preexistencia de Jesús, como podían ser: número 1, la vida; número 2, la existencia en sí mismo; número 3, estuvimos hablando de que Él es la verdad. Estuvimos hablando de ese pasaje tan increíble como es el libro de Juan capítulo 14 y versículo 6, donde Jesús hace 2 declaraciones impresionantes, donde Él dice, Él pudo decir: soy yo la verdad, o ¿quién es la verdad? Yo soy el camino y la verdad, o podría haber dicho: yo soy yo la verdad, o la verdad a la verdad soy yo, o cualquier otra cosa, o a la verdad yo soy el camino. Podría haber hablado en parábolas. Sin embargo, cuando se trata de esto, dicen los discípulos: ¿dónde encontraremos el camino? Y dice Él: ¿dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, le dicen los discípulos, y Él dice: yo soy el camino. Esa palabra es impresionante porque estuvimos hablando del tetragramatón del Antiguo Testamento, hablando de que en el Antiguo Pacto solamente todos los dioses tenían un nombre, y los pueblos que eran enemigos de otros pueblos maldecían a este Dios por el nombre. Sin embargo, cuando trataban con Israel no tenían capacidad para poder maldecir al Dios de Israel, porque el Dios de Israel no tenía nombre, solamente tenía consonantes: Y, H, W, H. Ese era el nombre del Señor Dios de Israel. Era el tetragramatón, eran consonantes: Y, H, W, H. Pero estuvimos hablando que empezaron a añadir letras para que nosotros pudiésemos entenderlo, y se añadió la A y la E, y del cual nació el nombre de Yahweh o Yahvé. Y con el pasar del tiempo se añadieron las mismas palabras, pero con otro orden, y se llegó a crear de alguna forma dicha el nombre de Jehová, pero que realmente el tetragramatón era el nombre real de Dios, las consonantes: Y, H, W, H.
Y sin embargo, cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Dios, el Señor Jesús, que viene a ser el mismo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Moisés se para ante aquella zarza, el Señor le dice Moisés, ¿cómo me tengo que presentar ante ellos? Y dice, diles que yo soy el que soy. El yo soy te envía. El yo soy era un nombre identificativo del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús dice yo soy el camino, estaba diciendo yo soy el yo soy de la zarza que se presentó a Moisés. Y por lo tanto, si soy el Dios que aparece en la zarza, también soy el Dios que en la zarza se identifica. Cuando Moisés se pone delante de la zarza, le dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, esto nos lleva a que si Jesús es el yo soy de la zarza, también es el yo soy que el cual se identifica y dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vayamos a Abraham. El libro de Juan capítulo 7 me parece que es, tiene que decir Jesús antes de que Abraham fuese yo soy, ¿ves? Aquí vuelve a mencionar la palabra yo soy para enseñarnos dos cosas. Primero, antes que Abraham, el padre de la fe fuese, Jesús ya era, y además representa como el yo soy que apareció en la zarza, el yo soy que es antes que Abraham y el yo soy que es el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, estuvimos hablando acerca de eso y estuvimos hablando acerca de la verdad, de que Cristo era la verdad. También estuvimos hablando de que como era la verdad en esencia, no que contenía la verdad, sino que era la verdad en esencia, esto también era un atributo, o no un atributo, una cualidad quizás de alguna forma dicho, que también respaldaban la preexistencia y la divinidad de Cristo. Uno de los últimos que estuvimos tratando fue el amor, y estuvimos hablando acerca de que el Señor Jesús no, cuando dice que Dios es amor, en el libro de 1 de Juan capítulo 3 y verso 16, no habla del amor eros, no habla de un amor sensual ni romántico, sino que habla de un amor ágape, un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que el ser humano es incapaz de practicar, un amor que dice la Biblia en el capítulo 3 y verso 16 del libro del Evangelio según Juan. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, un amor que es capaz de entregarse a sí mismo. Y dijimos que es verdad que dice que Juan capítulo 3 verso 16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y hay quienes creían que Dios había dado a su Hijo pero que Cristo en realidad no puso su vida. Sin embargo, la Biblia dice que Él llega un momento que dice a mí nadie me quita la vida, yo la expongo, Él la expuso. Por lo tanto, Cristo dio su vida por amor, y como Él es amor en esencia, Él es el amor, Él no es que contenga amor, es que Él es amor. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 y verso 16 que Dios es amor. Por lo tanto, eso nos muestra también que Él es divino y por lo tanto preexistente. Y nos quedemos en lo que nos toca hablar hoy. Son las 4:30, vamos a empezar ahora mismo, son las 4:31. Te invito a que compartas el enlace en el caso de Facebook, que compartas el vídeo a todos los que estáis conectados. Amalia, Dios te bendiga. Laura, Dios te bendiga mucho. Os invito por favor a que compartáis el vídeo a través de TikTok para poder llegar a muchas más personas y podamos disfrutar. Remedios, Dios te bendiga, para poder disfrutar de la charla que vamos a dar. Esto no es, como bien digo, un monólogo que uno habla solamente, sino que quiero que si hay algo, si voy demasiado rápido, como siempre, que me lo hagáis saber, que si hay algo que no entendéis, hacéis la pregunta, si tengo la capacidad de responder, la responderé, si no la sé, no me la voy a inventar, porque no hay nada más hermoso que alguien que realmente conoce sus límites. No creo en las personas que tienen respuesta para todo. Es posible que sepas mucho, pero no tienes la respuesta de todo, no tienes el monopolio de la verdad ni de todas las respuestas. Es imposible. Podemos saber mucho de algo o mucho de muchas cosas, pero no se puede dar respuesta a todas las preguntas. De hecho, es que la Biblia son los susurros del Señor, pero en la Biblia te vas a encontrar con muchas de las preguntas que el ser humano hace, pero no vas a encontrar respuesta para todo, porque en realidad en la Biblia no hay respuesta para todo. Hay respuesta para muchas de las preguntas que nacen en la vaciedad, en la existencia vana del hombre, y ahí hay respuesta para el hombre. Hay respuesta para la mujer que está vacía, para el hombre que está vacío, para el hombre que está encadenado a un vicio oculto que ni siquiera sabe su esposa, pero en realidad no hay respuesta para todo. Y si es Dios
Dios tiene respuesta para todo, pero si es su palabra, que es un susurro del Señor, y no da la respuesta a todas las preguntas, nosotros tampoco podemos responder a todo lo que nos pregunten, porque es incierto. El hombre tiene límites y hay cosas que si sé, te voy a contestar, pero si no sé, te diré, lo estudiaré y más tarde hablamos en privado y te contesto si sé la respuesta. Si no, nada. También tengo que decir, como siempre decimos, que siempre se hacen preguntas del tema que nos está competiendo en el momento. No podemos estar hablando ahora, que vamos a hablar también de uno de los atributos o de las cualidades que respaldan la persistencia y la divinidad del Señor, que es la parte 4, y no podemos estar hablando, por ejemplo, ahora vamos a hablar de la santidad y no... una pregunta, ¿cuántos caballos van a venir en el día de la gran tribulación? Me lo estoy inventando. ¿O cuántos días va a tener el Armagedón? O no, son preguntas que competen al tema, porque si contestamos a todas las preguntas que nos van haciendo, entonces nos desviamos del tema y nunca nos enriquecemos. Así que, damas y caballeros, comenzamos las 4:34 de la tarde con las implicaciones bíblicas que demuestran, que respaldan y demuestran la preexistencia del Señor Jesucristo y también su divinidad. Estuvimos hablando hace un par de semanas que una de las implicaciones bíblicas que demostraban la preexistencia del Señor Jesús era que la preexistencia del Hijo de Dios se sobreentiende en el hecho de que Él tiene atributos de la deidad. Como bien estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando de que Jesús es la vida, que tiene existencia en sí mismo, que Él es la verdad, que Él es el amor, y hoy vamos a hablar de otros atributos que también respaldan la preexistencia y la divinidad. Vamos a estar hablando de la santidad. Jesús no es que tenga santidad, sino que Jesús es santo. La Biblia dice, sed santos como yo, como el Señor es santo. Libro de Hebreos, todos aquellos que me puedan acompañar, por favor. Al libro de Hebreos, al capítulo 7 y al versículo 26. Libro de Hebreos, capítulo 7 y versículo 26. Esto me encanta, es impresionante. Dice la Biblia, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Dice, santo, increíble, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Libro de Hebreos, capítulo 7, verso 26. Comparte el vídeo, por favor. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este texto nos dice que tal sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Este texto nos dice que el sumo sacerdote nos convenía, entre otras muchas cualidades que este tenía, es que él era santo. Ahora, la palabra santo, su etimología o su origen viene del latín, que se traduce como sanctus o una cosa así, pero claro, el libro de los Hebreos está escrito en el idioma universal de aquel tiempo, como era el griego, y el autor anónimo de los Hebreos escribe la palabra santo, pero utiliza el término griego josíos, que se traduce como derecho, y tiene la idea de alguien, de todo aquel que vive conforme a las reglas de cualquier sociedad, y que estas reglas pueden ser acatables por legitimidad. Cristo, por tanto, esto me encanta, es un sumo sacerdote que nos convenía, entre otras muchas cosas, porque era y será santo. Él es una persona derecha, es una persona con legitimidad. Él es Dios, y como aunque era Dios, en la tierra como hombre, acató las leyes que Él mismo había impuesto. Por eso Jesús, con más propiedad que ninguno, con más propiedad que nadie, es el único que puede decirse santo como yo soy santo, porque a diferencia de los hombres, Él actúa y Él actuará con legitimidad, acatando las propias leyes que Él mismo había establecido. No debía, ¿por qué? Y mira, yo sé que no es el mejor ejemplo que voy a poner ahora, pero nuestro rey emérito
don Juan Carlos de Borbón decidió un día acatar las leyes impuestas en el reinado de España. Tenía la opción de no hacerlo, pero hoy es verdad que se le acusa de malversación de fondos públicos por no haber pagado un dinero a la hacienda pública, y es cierto, pero en realidad Juan Carlos de Borbón se ha metido en este lío tan aparatoso, primero porque no ha tenido legitimidad en su actuar, es cierto, pero segundo y no menos importante, porque él decidió como rey pagar impuestos cuando ni siquiera era obligatorio en aquel entonces. Luego, él en su principio actuó con legitimidad, en su principio, pues quiso acatar leyes que él mismo había impuesto, y aunque no eran obligatorias para los reyes, él decidió acatarlas con legitimidad. Incluso el impuesto que el reinado de España había impuesto, aunque a él no le afectaba de alguna manera dicho, pero no las cumplió. Lo intentó al principio, pero no las cumplió. Sin embargo, Cristo es el único rey de reyes que impuso leyes como juez, que después él mismo cumplió como sacerdote. Esto me encanta. La Biblia dice que él era santo. La palabra griega josios o josios, que quiere decir derecho, conforme a las leyes establecidas por Dios, las mismas leyes establecidas por Dios. Dice el texto que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Dice, porque era santo, derecho, acatando las leyes establecidas por Dios mismo, sin mancha. La palabra mancha ahí, en este versículo es identificada con la palabra griega akakos o akakos, que tiene la idea de inocente. Esta palabra viene de un término latín que es innocens. Esto nos deriva algo muy precioso y valioso de destacar, y es que la palabra innocens se parte en dos. Es inocencia, que significa no hacer... In significa no y ocencia significa hacer daño, lo cual Cristo era un sumo sacerdote que nos convenía. ¿Por qué? Porque era legítimo para acatar las leyes que él mismo había impuesto, pero además era inocente. Él no hacía daño, no podía hacer daño, y esto me encanta porque esto me recuerda al sumo sacerdote del antiguo pacto, que tenía que ser santo, tenía que ser inocente, que no hubiese hecho ningún daño a nadie, pues de lo contrario, al presentarse en el lugar santísimo, las campanas dejaban de sonar. Ustedes conocen bien esta historia. El sumo sacerdote tenía que presentarse para ofrecer un cordero o un macho cabrío en el sacrificio por el perdón de todos los pecados del pueblo. Era el intercesor entre Dios y los hombres, pero él se tenía que presentar de una manera santa. Se le ataban una cuerda con unas campanillas, y mientras las campanas sonaban, era evidencia de que el sacerdote se estaba moviendo, era evidencia de que estaba danzando, quizás era evidencia de que estaba todavía vivo, pero en el momento que las campanas dejaban de sonar, era evidencia de que el sacerdote había muerto, porque quizás había entrado con pecado o con algo que a Dios no le agradaba. Por eso me encanta, ellos no podían hacer daño a nadie, no podían no podían no ser inocentes, estos no podían haber hecho daño a nadie, no podían estar con mancha. Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote que nos convenía porque es santo, es una persona que es un Dios que como hombre se acató a las leyes que él mismo había impuesto, y luego dice que también que era inocente, es decir, inocente, como bien hemos dicho, es una palabra que se parte, es inocencia. In significa no, inocencia significa hacer daño, lo cual Cristo era un Dios que como Dios no podía hacer daño, y esto me encanta, porque como bien hemos dicho, los sacerdotes, si entraban con mancha, con pecado, entonces morían, dejaban de sonar las campanas y entonces morían. Cristo es el sumo sacerdote que como mediador entre Dios y los hombres, ya mira, para que te vuelvas loco y para que te vuelvas loca, Cristo es el sumo sacerdote inocente que se presenta ante Dios, pero al mismo tiempo es el cordero que, como dice el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 53, es presentado sin mancha. Como cordero, dice el libro de Isaías capítulo 53, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué increíble! Es el sumo sacerdote. No dice Hebreos capítulo 7 y verso 26 que tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Cristo, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, santo, sin mancha. Sí, es el sumo sacerdote que presenta a la víctima, pero al mismo tiempo es el cordero sin mancha que dice Isaías capítulo 53, que fue llevado al matadero como cordero y no abrió su boca, enmudeció, es presentado sin mancha. En este texto nos muestra las dos realidades absolutas,
Cristo es sumo sacerdote, pero también es la víctima inocente que Juan tuvo que expresar cuando lo vio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya para más locura, yo no sé cuántos dan gloria y yo no sé cuántas dan gloria a Dios por esto. No sé cuántos quieren dar gloria a Dios por esto, pero el sumo sacerdote en el antiguo pacto debía guardar cuidadosamente cómo se acercaba. La víctima debía ser sin mancha, sin defecto, no podía ser perniquebrada, por el contrario, no sería acepta ¿ante quién? Ante Dios mismo. Esto es increíble. Por lo tanto, el sacerdote podía morir. Pero es curioso, había un precio costoso para librarnos de las garras del pecado. El precio era la sangre de una víctima, de un cordero sin mancha, porque claro, como dice el mismo autor de los Hebreos en el capítulo 10 y en el verso 34, que era imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos pudiesen quitar el pecado. Se necesitaba de una víctima más excelente, una víctima sin mancha ni defecto para pagar a Dios, que era Dios el mismo que había establecido un precio. Pero esto es impresionante. Dios estableció un precio que solo Él mismo podía pagar, pues como Dios impuso un precio, como sumo sacerdote se presenta ante Dios y a la vez como víctima sin mancha inocente sacrificada en el Calvario. Esto es impresionante. Cristo, Dios, puso un precio que solamente Él podía pagar. Somos salvos no porque lo merezcamos, somos salvos no porque seamos gitanos, seamos payos, seamos chinos, seamos marroquíes. No somos salvos por lo que tengamos económicamente, no somos salvos por la cantidad de amigos que tenemos, no somos salvos porque lo merezcamos. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se glorie, sino por gracia, por medio de la fe. Es por gracia pura, somos salvos por gracia, porque Dios impuso un precio que le habían que pagarle al mismo Dios. Hay quien dice, no, el Señor Jesucristo con el sacrificio pagó al diablo. No, Señor, el precio había sido impuesto por Dios, tenía que ser una víctima sin mancha, una víctima sin mancha, que no fuese perniquebrada como en el antiguo pacto. Tenía que ser un cordero que no tuviese mancha, que no tuviese pecado. Ahí está el cordero. El cordero, ¿quién es? Cristo. Cuando viene a bautizarse dice Juan, ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, como Dios establece un precio que se tiene que pagar a sí mismo, y como sacerdote, sí, soy gitano, como sacerdote presenta a la víctima y se presenta limpio y sin mancha. Dice Hebreos capítulo 7, verso 26, tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Se presenta, ¿veis? Establece un precio como Dios, se presenta como sacerdote sin mancha, y ahora bien, como cordero se presenta también. Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ay Dios mío, impone un precio que Él solamente pudo pagar. Él impone un precio que como sacerdote presenta y como víctima paga. ¿Sabes qué? No eres salva ni por tu riqueza, ni por tus obras, ni porque seas gitano, ni porque seas marroquí, ni porque seas chino, ni porque tengas una familia acaudalada, ni porque tengas buena economía. Eres salvo por gracia, por medio de la fe, porque el precio que había impuesto para librarnos de las garras del pecado solamente podía pagarlo Dios. Un precio impuesto por Dios que Cristo como sacerdote presenta y como víctima se sacrifica. ¿Sabes qué? Solamente podía ser un pago que podía cumplirlo Dios. No, evidentemente no. Esto es impresionante. Como dice aquella alabanza, hay una alabanza de Jesús Barrul que dice: sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús el gran Cordero, y adorarle yo quiero. Y es que, queridos amigos y queridas amigas, Cristo, ay Dios mío, Cristo es el santo. Es el único capaz de ser sacerdote y víctima sin mancha a la vez. No sé si os habéis parado a pensar esto: sacerdote y víctima a la vez. Sacerdote sin mancha y víctima limpia también a la vez. Por eso la santidad que Cristo tiene es digna de ser adorada. Él es tan santo que aun manteniendo una conversación con una mujer que 5 maridos tiene y el que tiene no es el suyo, sigue siendo santo.
Él puede sentarse con las prostitutas porque así lo dice la Biblia, que es más santa que nosotros, estar con los poseídos, estar acompañado de estafadores que estafaban a los de su propio pueblo, ser lavado sus pies por las mujeres de mal vivir, y eso no le hace menos santo. Dios te bendiga, los Silva. Eso no le hace menos santo, porque Cristo es santo, es su esencia. La Biblia dice: es santo porque yo soy santo. Ahora tengo que destacar, cerrando esto, tengo que destacar algo que muchas veces nos hemos preguntado tal vez. Dios te bendiga, Serke. Dice, hay que aclarar algo del libro de Hebreos capítulo 7 verso 26 que hemos leído. Dice que tal sacerdote nos convenía santo, sin mancha, apartado de los pecadores. La Biblia dice ahí que es apartado de los pecadores. Sin embargo, en su vida terrenal vemos a Jesús que no hace otra cosa que juntarse con los que son más pecadores, con quienes más necesitan la gracia de Dios. Se junta con prostitutas, con estafadores, con todo este tipo. De hecho, en un momento llegan y le dicen: tú te estás juntando con todas las personas de mal vivir. Y dice Jesús: ¿sabes qué? Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero sí los enfermos. Por eso es que Cristo, yo no he venido para buscar a santos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Ves? Siempre se juntaba con los pecadores para mostrarles la gracia de Dios, con aquellos que él mismo tiene que decir que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y que él no ha venido a por justos, sino a por pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo se puede decir que él era apartado de los pecadores y sin embargo en su vida terrenal no hace otra cosa que acercarse a los pecadores para mostrarles la gracia? Porque si leemos el versículo, la palabra griega que el autor anónimo de Hebreos escribe para apartado de los pecadores es la palabra griega hamartolos, que tiene la idea de pecaminoso. Eso es lo que realmente quiere decir la Biblia. Cristo no era apartado de los pecadores, no, porque convivió con ellos y murió por ellos para que fuesen salvos. De lo que sí era apartado era de lo pecaminoso. Cristo estaba con los pecadores, amén. Cristo estaba con los pecadores, pero no se contaminaba de sus pecados. Como se suele decir, al oro no se le pega el polvo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Y es que si hay algo que tenemos que imitar al Señor, el libro de Efesios capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Creo que debemos de imitar al Señor en todas sus actitudes, y hay algo que tenemos que aprender. Es que Cristo, Él fue santo, y Él, aun viviendo en un mundo rodeado de pecadores, no se contaminó. Tuvo la capacidad de conversar con una mujer que 5 maridos tenía, y el que tenía actualmente no era el suyo y seguía siendo santo. Se juntaba con las prostitutas, le lavaban con el cabello, le lavaban los pies las mujeres de mal vivir. Se juntaba con prostitutas, perdonaba a quienes no perdonaban. Claro que nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él, como bien hemos dicho siempre y hemos enseñado durante todas estas semanas, Cristo era Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. La Biblia dice, y siempre utilizo este texto, pero es real: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, lo cual no fue Jesús que aprendió a ser Dios, fue Dios que aprendió a vivir como un hombre en la tierra, pero aunque era 100% hombre, también era 100% Dios. Y como estamos hablando, Él se juntó con los pecadores. Él dice, aunque el texto dice apartado de los pecadores, es el término griego hamartolos, que significa pecaminoso. Él estaba apartado de lo pecaminoso. Él se juntaba con los pecadores, murió por los pecadores para que estos se arrepintiesen y fuesen salvos, pero no se apartaba de los pecadores, se apartaba de lo pecaminoso. Y es que si hay algo que tenemos que imitar nosotros como cristianos y como cristianas, es no seguir tomando la excusa que estamos tomando últimamente. Es que yo vivo en una casa que no es cristiana, es que el ambiente que hay en mi barrio no es normal, es que mi portal no es normal, es que, claro, al final mis amigos, tengo que hablarlo así, mis amigos fuman esto, hacen lo otro, venden aquello, y al final el que va con un cojo al final termina rangueando. Apártate de las malas compañías, porque no tienes excusa para pecar, no tienes excusa para decir, bueno, es que el ambiente en el que vivo es cierto, que en el ambiente en el que vivas no te manipula, pero sí te influencia demasiado, así que cambia de amistades, cambia de influencias, no te dejes ser influenciado por la maldad. En
entiende que aun estando en un ambiente de maldad puedes tener la capacidad de ser santo. Jesús vivía entre pecadores y no dejó de ser nunca lo que era. Él era santo. La Biblia dice, pero es que Él era Dios y nosotros somos hombres sujetos a pasiones. Sujetos a pasiones estaba Lot y su familia viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, una ciudad tan inmoral y devastadora en el pecado que Dios tiene que destruirla, y libra a Lot y a su familia porque son los únicos que se han mantenido íntegros en medio de la inmoralidad. Por eso tengo que decirte, en medio de la inmoralidad que se está viviendo hoy, en medio donde el chat entre casados y casadas infieles está a la orden del día, si no fuiste feliz con el hombre y la mujer que Dios te dio, jamás serás feliz con el hombre y la mujer que te está brindando el enemigo, el diablo, porque ¿sabes qué? No podemos sacrificar un matrimonio por 30 segundos de placer, y lo tengo que decir así. No hay nada que nos limite, no hay nada que nos condicione a pecar. No, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, sí, lo soy. Eres un hijo y una hija de Dios, y por lo tanto, sí, soy pastor de la iglesia de Alcalá Nueva Vida, de Alcalá de Henares, y por lo tanto tú no puedes, es que mi ambiente me condiciona, sal de ese ambiente. Si tu ambiente te condiciona y eres débil, sal de ese ambiente, corre, no te enfrentes, huye de él. Porque tenemos el ejemplo bíblico de que Jesús, aunque vivió entre pecadores, seguía siendo santo. Y Lot, en medio de la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, se mantenía santo. Tenemos que ser como los peces. Los peces viajan en el agua. Viajan en el agua constantemente, el agua salada, viajan en el agua, y sin embargo, cuando tú lo vas a comprar a la pescadería, lo primero las hermanas que hacen de comer lo tienen que saber, tienen que echar sal, porque de lo contrario están sosos. ¿Por qué? Porque tienen algo. Lo que tienen es un sistema inmunitario que no les permite que la sal con la que le están viajando se les pegue al cuerpo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, un sistema inmunitario llamado Espíritu Santo, llamado intimidad con Dios. Cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo, cuando tienes intimidad con el Señor, no dejas que el ambiente te influencie, no dejes que el ambiente se te pegue. El ambiente no te hace pecaminoso, tú santificas el ambiente, y allá donde vas lo cambies. Allá donde están hablando de cosas inmorales, vas y cambias la conversación. ¿Por qué? Porque eres un hermano y eres una hermana que tiene comunión con el Espíritu Santo, y por lo tanto tienes una inmunidad espiritual que no permites que el pecado se te apegue, no permites que nada te influencie para pecar. Te invito, aunque sea difícil, a no ser influenciado por el pecado. Es que, Josué, soy muy débil. Es que soy un hombre y soy muy débil. Es que soy joven o jovencita y soy muy débil. Pues ¿sabes qué? Que si eres débil, huye, corre. El apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, le dice, huye. No te enfrentes a las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles, porque sabía el apóstol Pablo que si se enfrenta cae. José, el gran José, aquel que es capaz de perdonar a sus hermanos después de lo que le han hecho, es capaz de enfrentarse a sus hermanos, pero no es capaz de enfrentarse a la mujer de Potifar. Tuvo que huir. Sí, voy más despacio. Tengo que decir que José, el gran José, tuvo la capacidad de enfrentarse a sus hermanos y perdonarlos, pero cuando se enfrentó a la mujer de Potifar, tuvo que salir huyendo porque sabía que caía. Por lo tanto, hay cosas en la vida que, como bien decimos, si el ambiente en el cual estás viviendo es un ambiente de pecado, huye de ese ambiente. Es que soy débil y caigo, huye de ese ambiente, porque nada te condiciona para ser pecador. Tú eres santo, tú eres un hijo y una hija de Dios, por lo tanto vive como lo que eres, santo. Cristo era santo, es santo y será santo, y aunque vivió en la tierra rodeado de pecadores, no dejó de ser santo. Lot y su familia, aunque vivió en la inmoralidad, no dejó de ser íntegro. José era distinto en medio de los hijos de Bilha y Zilpa, las mujeres de su padre. La Biblia dice que él informaba de la mala fama de ellos, pero José era distinto. Y es que puede ser distinto aún en un ambiente de maldad, puede ser distinto y distinta en un ambiente de inmoralidad, puede ser distinto, puede ser distinta, solamente es proponértelo, solamente es pedir al Espíritu Santo que te ayude a ser distinto, solamente es tener comunión con el Espíritu Santo, y entonces tendrás una inmunidad espiritual capaz de estar tan sensible al Espíritu, de cambiar el ambiente donde llegas, y que no te influencie el pecado, sino que seas tú quien influencies a los demás.
Es cierto, Gema, es cierto. Por eso es que si el ambiente que te rodea es un ambiente inmoral, vive en intimidad con el Señor y en cuanto puedas y tengas la oportunidad, sal de ese ambiente, porque al único que te va a llevar es a la debilidad y al pecado. Y nosotros debemos de juntarnos con personas, es cierto, juntarnos con las tinieblas para traerlas a la luz, por supuesto, porque nosotros somos luz, pero que tenemos que alumbrar las tinieblas. A los que están en tinieblas tenemos que hacer los que vengan a Cristo, pero también es cierto que tenemos que vivir, como bien dijo el Señor, ser sencillos como palomas y perspicaces como serpientes. Tenemos que ser muy astutos en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos, ¿no?, mucho, porque en un ambiente inmoral y de pecado, al final el ambiente te envuelve un día y otro. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no es ajeno al ambiente de donde está. Por eso nosotros, yo no soy flamenco, yo no sé ni tocar las palmas, no tengo ritmo para ello, pero si yo me voy a un tablao flamenco me puedo retener 10 minutos, a los 10 minutos el pie me sigue el compás, es inevitable, pero salgo de ahí, me voy para la casa y no soy artista, solamente es que el ambiente me envolvió. Y como el corazón del hombre no es ajeno al ambiente de donde está, nosotros tenemos que tener la capacidad de cuidarnos en los ambientes donde estamos, porque quizás un día podemos aguantar, 2 días también, pero si un día te pilla sin orar, o te pilla una semana sin orar, o te pilla débil en la fe, es posible que el pecado que ellos estén haciendo tengas que decir, como lo que dijo Job: lo que ayer era para mí una ruina, hoy es para mí mi alimento. Por eso te invito en todo momento a que seas santo, como Dios es santo, a que imites al Señor en su santidad, como Jesús es santo, que Él era apartado de los pecadores, no, Él era apartado de lo pecaminoso. La palabra pecadores, como bien hemos dicho, es la palabra griega hamartolos, que significa pecaminoso. Cristo estaba separado, apartado de lo pecaminoso, no de los pecadores, porque murió por ellos para que fuesen salvos, y vivió con gente estafadora, y se juntaba con prostitutas y con gente de mal vivir, con estafadores, con todo tipo de ese tipo de personas, pero lo hacía con el fin de alumbrarles con la luz de Jesucristo. Nosotros es lo que tenemos que hacer. Si nos juntamos con gente de tinieblas, sí, hacerlo. ¿Para qué? Para iluminarles. Pero si vemos que somos demasiado débiles en la fe como para estar en ese ambiente, huye de los ambientes que te puedan influenciar, porque al final te llevan a tu ruina. Si no es hoy, será mañana. Cristo era apartado de lo pecaminoso, pero aun teniendo a su alrededor a gente pecaminosa, Él seguía siendo santo. Número 2, llevamos media hora, ¿vale? No sabemos si vamos a poder terminar estas implicaciones bíblicas, pero vamos a tratar otra de las implicaciones bíblicas, otro de los atributos que Jesús tenía y que por tanto muestran su divinidad y también su preexistencia, es la eternidad. El libro de Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 1 y verso 17, por favor, todos aquellos que me puedan acompañar. El libro de Colosenses, capítulo 1 y verso 17, está después del libro de Filipenses y antes del primer libro de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1 y verso 17 del primer libro del libro de Colosenses, dice la Biblia, dice: y Él, hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo repito, y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si estamos hablando acerca de cristología, hay otro de los atributos que Cristo tiene que muestran evidentemente su preexistencia, porque al ser eterno muestran su preexistencia y también su divinidad, porque solamente hay uno que es eterno. El libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, sus entradas y salidas son desde la eternidad hasta la eternidad, el cual es el Señor, que es Dios sobre todo Israel, el Señor Jesucristo. Y si solamente hay uno que es eterno, ese es Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todo el capítulo nos habla de Cristo con el pronombre de Él. Dice, y Él, hablando de Cristo, es antes. De hecho, es que los escritos más antiguos no dice que Él es antes, dice Él va siendo antes. Y de hecho la palabra antes es descrita como la palabra griega eimi, que significa ser. Y tiene la idea de que Él ha sido, es y será. Esto es increíble. La palabra antes en este versículo de Colosenses 1.17, Él es antes de todas las cosas. La palabra antes ahí es el término griego eimi, me parece, que significa ser, y tiene la idea del ser que es, que fue
que es y que será. Por lo tanto, cuando el escritor anónimo de Hebreos escribe que el antes es eterno, ha sido y será. De hecho, el escritor anónimo de Hebreos podría haber sido Pablo, porque dicen que podía haber sido Pablo, y el mismo con términos utilizados en Colosenses 1.17, que él dice que Él es antes de todas las cosas, y en el libro de Hebreos capítulo 13 y verso 18 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, aunque utiliza palabras técnicas distintas, pero en realidad está diciendo exactamente lo mismo. A lo mismo que dice Colosenses 1.17, Él es antes que todas las cosas. La palabra antes ahí en griego es eimi, que quiere decir ser, y tiene la idea del ser que fue, es y será. Es el mismo, de alguna forma es el mismo texto del cual, o la misma idea de la que nos habla el escritor anónimo de Hebreos, que se cree que fue Pablo, cuando dice Hebreos capítulo 13 y versículo 8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo cual esto nos enseña que Cristo es, número uno, es eterno, y esta es una de las implicaciones bíblicas que respaldan ambas cosas, la deidad y la preexistencia de Jesús. De hecho, es que el texto de Colosenses dice que Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? ¿A qué cosas se refiere? Bueno, en realidad Pablo aquí hace alusión no a un objeto de materia, sino al mismísimo tiempo. La palabra cosas aquí es empleada en la palabra griega pas, con acento en la A, pas, que se deriva de la palabra primitivo, pero su origen es siglo, lo cual nos enseña que Cristo es antes de todos los siglos. Un siglo son 100 años, pero Cristo es antes que todos los siglos, lo cual nos enseña que Dios, lo que Dios ya nos decía anteriormente en Hebreos capítulo 10 y verso 38, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es antes que todos los siglos. De hecho, es que antes de que el tiempo fuese tiempo, Cristo ya era Dios. No sé si voy demasiado deprisa o si voy bien, decidme algo, por favor, por si acaso ir un poquito más despacio, ¿vale? Vamos bien, vamos rápido. Nos estamos enterando, me estoy explicando bien. No sé si me estoy explicando bien porque muchas veces voy con mucha prisa por poder llegar al otro punto. El libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 11 también nos da testimonio de ello. Si me podéis acompañar. El libro de Hebreos. Muchas gracias, Gema, Dios te bendiga mucho. El libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 11 dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, hablando del Señor, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Este texto nos dice que todo se desgasta, que todo se hace viejo, pero que Cristo es el único que Pedro, inspirado por Dios, tiene que decir que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, ya que la palabra es el verbo encarnado, el cual la Biblia dice, que el libro de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, la eternidad también es una implicación bíblica completamente respaldada por la Biblia para mostrar la preexistencia y la divinidad de Jesús. Son las 5:05, vamos a continuar. ¿Alguien tiene dudas si Jesús es Dios? Bueno, creo que estamos explicando bastantes puntos a resaltar para entender que realmente Jesús sí es Dios. Otro de los atributos, lo Silva, que muestra, sí, es un atributo, es uno de los atributos principales de Dios, uno de los atributos que Jesús tiene y que nos muestra la preexistencia de Jesús y también la divinidad de Jesús, lo cual nos enseña que es Dios, es la omnipresencia. Hay algunos que dicen, bueno, pero es que Jesús en la tierra no tuvo omnipresencia, porque si estaba en Galilea no estuvo en Samaria, y si estaba en Samaria no podía estar en Jerusalén. Bueno, en ese aspecto es cierto, pero Jesús como tal sí tenía omnipresencia. ¿Cómo podía obtener omnipresencia? Porque Él, estando en la tierra, hace una promesa. Libro de Mateo capítulo 28 versículo 20, manda a los discípulos a que prediquen la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas, y dice:
¿Por qué aquí? ¿Quién hace la promesa? La hace Jesús, estando donde en la tierra, dice. Por lo tanto no perdió su omnipresencia, porque ahora Jesús va a hacer a continuación una promesa de omnipresencia, que de no haber tenido omnipresencia no podría haber hecho esta promesa. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros. No dice estaré, no dice en el futuro estaré con vosotros cuando suba al cielo. No, yo estoy, habla de un tiempo presente, porque he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto nos recuerda que Cristo hizo una promesa, y es que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero entonces, cuando el mundo se acabe, es lo que muchos preguntan, cuando el mundo se acabe, Cristo ya no estará con nosotros. Hablando de la omnipresencia, Cristo está haciendo aquí una promesa que, si la analizamos bien, veremos que es más grande de lo que creíamos al principio cuando leímos este texto por primera vez. Y es que cuando Cristo dice que Él estará todos los días hasta el fin del mundo, en los manuscritos más antiguos se traduce hasta la consumación de la edad, pero utiliza un término griego que es aion, que tiene la idea, atención a esto, en cuanto a extensión de tierra, utiliza la palabra perpetuidad, que significa literalmente continuo o sin interrupción, y utiliza el prefijo de la palabra per, que significa perpetuo, y esta palabra, la palabra perpetuo o perpetuidad, se parte y quiere decir del principio hasta el fin, o por completo. Y es que Dios, queridos amigos y amigas, Dios es el único que es capaz de estar en todos los lugares, aunque no haga morada en todos los sitios. El salmista tuvo que expresar en el capítulo 139, versículo 7 en adelante, dice, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Y a dónde? El texto también demuéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo he estado entre el Padre y no, tanto tiempo he estado entre vosotros y no me conocéis. Cristo demostró que Él era el mismo que el Padre. Lo que estábamos hablando es esto también. Hablamos de que en los manuscritos más antiguos, cuando dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquí la palabra todos es el término griego aion, que tiene la idea de, en cuanto a tierra, extensión en la perpetuidad de algo, que significa literalmente continuo o sin interrupción. Utiliza el prefijo de la palabra perpetuo o perpetuidad. Esta palabra se parte, quiere decir el principio o el fin, del principio al fin, o por completo un lugar. Y es que Dios, como bien hemos dicho, es el único que está en todos los lugares, aunque no haga morada en todos ellos. La Biblia dice en el capítulo 139, versículo 7 del libro de los Salmos, dice el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si me subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo a la tierra, allí tienes tu morada. Si en el Seol bajase, también estás tú allí. Si en las alas del viento, allí me asirá tu mano y me sostendrá tu diestra. Allá donde vamos está el Señor, porque el Señor puede prometer. Por tanto, Jesús puede prometer, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él podía prometer esto, porque Él era omnipresente. En Él estaba el atributo de la omnipresencia, y por lo tanto nos muestra que Jesús es Dios, y nos muestra que Él es preexistente, porque Él podía estar, en cuanto a extensión de tierra, podía estar en todos los sitios. El libro de los Salmos, capítulo 139, verso 7, subo a los cielos, allí estás tú, bajo a la tierra, allí estás tú, voy al Seol, allí estás tú, voy a las alas del viento, allí estás tú. Él está en extensión de tierra, es perpetuo, lo completa, lo llena, del principio al fin de toda la tierra. Él está en todos los lugares de la tierra, en los lugares deshabitados. Le dice a Job, aún mandas tú agua en los lugares deshabitados y desiertos, allí yo también estoy enviando agua, dice el Señor a Job. Por lo tanto, Dios está en todos los lugares, aunque no more en todos. Él es omnipresente, pero no solamente en cuanto a extensión de tierra. Cristo está haciendo una promesa. Número 1, en extensión de tierra Él podía cumplir. Y número 2, y no menos importante, el término griego empleado también significa perpetuidad, por lo tanto es el mismo. Está hablando, es una promesa que nos habla no solamente en el concepto de tierra, porque Él es el que lo llena todo en todo, Él es aquel
que es perpetuo desde el principio hasta el fin, puede estar en todos los lugares, sino que también habla de omnipresencia en cuanto al tiempo. También el término griego aquí es perpetuidad, por lo tanto es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y además, número 3, es definida esta palabra como no hasta el fin del mundo. Cuando dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en los manuscritos más antiguos, como bien ustedes saben, no es identificada la promesa hasta el fin del mundo, sino hasta la eternidad, lo cual nos enseña que la promesa de Cristo en realidad nos está mostrando la fidelidad, y aún más nos muestra la omnipresencia de su persona como un atributo, ya que Él puede ocupar todos los lugares de la tierra y además todos los tiempos habidos y por haber, porque Él estuvo en el principio, Él está con nosotros y también estará en el final. Él es omnipresente en cuanto a la tierra porque lo llena todo por completo, es perpetuo, pero también en cuanto al tiempo. Cristo es omnipresente también en cuanto al tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él habitó en el pasado con Moisés, con David, con todos nuestros hermanos, con siervos, actúa con nosotros hoy, está con nosotros y estará en el futuro con otros tantos si Dios no viene antes. Por lo tanto, la promesa de Jesús nos mostraba su omnipresencia no solamente en cuanto a la extensión de tierra, sino también en cuanto a la extensión del tiempo. Por lo tanto, esto nos muestra no solamente la fidelidad del Señor, que está con nosotros hasta la eternidad, sino que también nos enseña que Él puede ocupar todos los lugares de la tierra y además todos los tiempos habidos y por haber. Por lo tanto, el atributo de Jesús es también una implicación bíblica que demuestra la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Jesús, por cuanto nos habla de su omnipresencia en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, demostrando así su eternidad. Solamente una persona eterna puede haber estado en el pasado, antes de que el tiempo fuese, antes de que el tiempo corriese el primer minuto, el primer segundo, Él ya existía. Antes de que todas las cosas fueran hechas, Él estaba. Por Él fue hecho todo lo que vemos, lo visible y lo invisible, y fueron hechas por medio de Él y para Él. Por lo tanto, si fueron hechas por medio de Él, Él es el creador que crea todas las cosas. Él es el creador del tiempo. Antes que el tiempo existiese y corriese el primer segundo, Jesús ya existía. Por lo tanto, su omnipresencia, esta promesa nos muestra la omnipresencia, no solamente en cuanto a extensión de tierra, sino también en cuanto a la extensión del tiempo. Y así nos demuestra su eternidad y por consiguiente su preexistencia. Sabes que las modas son satánicas, y si las inmundicias son satánicas, eso no es santidad. No sé a qué viene este comentario, no sé. Si me lo explicas un poquito puedo entrar un poco, pero no sé a qué te refieres con eso, hermano. Bueno, son las 5:15. Vamos a ver si podemos terminar este último punto, que vamos a estar hablando de la omnisciencia, que es otro atributo principal de Dios que demuestra y respalda. Sí, totalmente lo silba. No sé, si me lo explica el hermano, a lo mejor puedo tratar de contestar si compete en cuanto al tema que estamos tocando, pero es que no sé a qué te refieres con esa pregunta y no sé sobre qué tema va. Si luego me lo puedes preguntar o si me quieres hablarme ahora, me lo hablas igual, pero es que no sé a qué te refieres. Vamos a estar hablando ahora de si hay, hacemos este espacio por si hay alguien que necesite o tenga alguna pregunta, insisto, del tema que nos compete, podemos estar contestando. Si hay alguna pregunta o alguna aportación, por favor, pues pediría que lo hiciéramos ahora. Y tenemos exactamente 15 minutos que vamos a estar terminando y vamos a estar hablando acerca de un atributo. Vamos a dejar la parte quinta de la semana que viene para terminar las implicaciones o los atributos que respaldan y exponen realmente la preexistencia y la divinidad de Jesús. Vale, Dios te bendiga mucho. Y vamos a estar hablando de un atributo ahora, vamos a estar hablando de la omnisciencia, que también es un atributo principal del Señor Jesús y que por tanto también nos muestra la deidad y la
preexistencia del Señor Jesucristo. Nos muestra que Jesús es Dios y también que es preexistente. Antes que todas las cosas fueran, Jesús ya era Dios. Y vamos a dejar para la semana que viene, si Dios nos lo permite y quiere, el próximo domingo también a las 4 de la tarde, en cuanto terminemos este punto de la omnipresencia, estaremos hablando, el domingo que viene seguiremos hablando de las implicaciones bíblicas que respaldan la preexistencia y la divinidad, y estaremos hablando de un último punto que es la omnipotencia, y también estaremos hablando de otro punto que es de que igual manera la preexistencia de Cristo se sobreentiende en el hecho de que es adorado como Dios. Estaremos tocando estos dos puntos, pero vamos a hablar ahora estaremos hablando de la omnisciencia, ¿vale? La omnisciencia es otro atributo principal de Dios, de Jesús, porque Jesús es Dios, que muestran realmente que Jesús es Dios, y que muestran también muestran el hecho de que no solamente Jesús es Dios, sino que también es preexistente, porque es antes que todas las cosas. Libro de Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, todos aquellos hermanos y hermanas que me puedan acompañar, vamos a estar terminando, nos quedan 13 minutos. Primera de Corintios, capítulo 4, está después del libro de Romanos, para quien no sepa dónde está, y antes del segundo libro de Corintios, ¿vale? Capítulo 4, versículo 5. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo: así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este texto nos dice que no debemos juzgar anticipadamente, sino que debemos dejar que Dios ponga a cada uno en su lugar, que Dios solo sabe el lugar que realmente se merecen, porque Dios mismo a la visible, lo invisible o lo escondido lo sacará a la luz, sacará las tinieblas que están escondidas, las sacará a la propia luz. Cabe destacar que está hablando de Jesús, aun cuando dice Señor. Lo podemos volver a leer, Corintios capítulo 4 versículo 5, lo leemos de nuevo: no juzguéis adelantadamente, sino dejad que el Señor. Capítulo 4 verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Aunque se refiere a Señor, cabe destacar que aunque utiliza la palabra Señor, está hablando de Cristo, ya que aquí la palabra griega que utiliza es la palabra kurios o kurios, que significa ungido, Mesías o Cristo, lo cual nos enseña que el Señor de este versículo es el mismísimo Cristo. Y este Señor, el Mesías, es capaz de demostrar en la luz lo que se hacía ocultamente. Esto es increíble, como hizo ya Dios en el antiguo pacto con el pecado que ocultó David o con el anatema que ocultó Acán. Dios es el único que saca a la luz lo que está escondido. Por eso es que muchas veces Dios nos da oportunidades, y puede ser que esta tarde sea una oportunidad que Dios te está dando, por si estás cometiendo un pecado en lo oculto que nadie sabe, que no sabe ni siquiera tu cónyuge, que no sabe ni tu esposa ni tu esposo, quizás no saben tus padres, quizás no saben tus amigos, no se lo contaste a nadie, tienes un vicio oculto que te domina, un gigante que te está dominando. Es el tiempo de arrepentirte y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te ayude, te restaure, te levante, te fortalezca, porque quizás sea hoy un aviso para que Dios después no lo saque a la luz. Me parece gracioso en algún aspecto las personas que dicen: se ha descubierto a fulano o a fulana, o que le ha pasado esto, y cuando le ha pasado esto se ha arrepentido. No, señores, no se ha arrepentido. Lo han pillado o la han pillado, y en base a la pillada que le han hecho ha sentido tal vergüenza que ha decidido no volver a hacerlo, pero en realidad no se ha arrepentido. Ha sido la vergüenza de haber sido descubierta la que le ha hecho recapacitar, pero si no llega a ser descubierto hubiese estado viviendo en el mismo pecado años, meses y años. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del Espíritu la había perdido, no hacía caso a las alarmas del Espíritu Santo que le decía esto está mal, y ha seguido pecando por años, pero se arrepienten
entre comillas, como dice el de los chunguitos, se arrepienten, entre comillas, no porque en realidad se hayan arrepentido, sino porque la vergüenza de haber sido descubiertos y descubiertas les hace recapacitar todo lo que han podido perder. Su mujer les perdonó, su marido les perdonó, y por lo tanto, viendo que ha sido descubierto, la vergüenza de ser descubierto y el hecho de que su esposo o esposa les podrían haberlo perdido todo y no lo han perdido, recapacitan y vuelven y se dicen: ¿qué estoy haciendo? Y de alguna forma se restauran o se acercan más al Señor, pero en realidad no es porque se arrepintieron, sino porque fueron descubiertos. Pero te invito a que, si estás haciendo algo que no le agrada a Dios realmente, te invito a que no esperes a ser descubierto para poder ver y sopesar la situación que estás viviendo. Te invito a que, si estás viviendo en pecado y que quizás hoy Dios te está hablando y te está diciendo: deja ese pecado oculto que nadie conoce, que no conoce tu esposa, que no conoce tu esposo, que no conocen tus amigos, que no conoce nadie, que solamente lo conoces tú y Dios y tú. No esperes a ser descubierto y por la vergüenza sopesar la situación y decir: ostras, lo que puedo perder, voy a dejar de hacer las cosas. No, comienza a arrepentirte ahora si estás en pecado y decirle a Dios: perdóname, ayúdame, restáurame, levántame, porque es necesario. Es mejor que Dios te restaure en el secreto que tener que ser restaurado obligatoriamente por haber sido descubierto. Dios te bendiga, Moisés. El Señor es el único, como hemos leído en el primer libro de Corintios, capítulo 4 y versículo 5, que debe juzgar y juzgará todas las cosas y sacará todas las cosas a la luz. Nosotros no podemos juzgar anticipadamente. Dios quien se encarga de sacar todo lo oculto a la luz. La Biblia dice que Él es el único que tuvo la capacidad de sacar el pecado de David. David estaba cometiendo un pecado, como ustedes bien saben, estaba cometiendo el pecado de adulterio. Tomó a Urías, lo trajo, se quedó la mujer de Urías el Eteo, se quedó en estado de buena esperanza, o se quedó embarazada de David por el pecado que estaban cometiendo en el secreto, y no tuvo arrepentimiento. Mira si no tuvo arrepentimiento en ese momento, que aunque se quedó embarazada, siguió con su plan y llamó a Urías y lo invitó a sentarse a beber, para que esa noche durmiese con su esposa y creyese que a los 9 meses naciese el hijo, fruto de una noche ebrio de este hombre, de Urías el Eteo. Pero el hombre era fiel y decidió dormir en las puertas del palacio, y viendo que no podía, lo llevó a la muerte. Lo llevó, y cuando él lo llevó con una carta que él mismo llevaba la sentencia de muerte, y cuando ha llevado en la primera fila de batalla, le han dicho dejarle solo y que lo maten. Ha consentido matar a una persona con el fin de poder proseguir con el placer que estaba llevando en lo oculto, con el pecado, porque el pecado, una vez que te seduce, es verdad que da a luz la muerte, pero nadie peca y sufre por lo que está haciendo. Sufres cuando ya te has dado cuenta de lo que has hecho, te echas manos a la cabeza y dices: oh, he pecado, y el Espíritu Santo te contrista tu corazón. Cuando tú pecas, el que está vivo en el Espíritu peca y se arrepiente porque siente tristeza. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento, y te arrepientes porque Dios te ha herido de alguna manera tu sensibilidad. Pero realmente, cuando estás pecando, uno está pecando y está diciendo: oh, lo que estoy haciendo. No, estás pecando y estás disfrutando de lo que estás haciendo, sea un pecado o sea otro. En el caso del adulterio, David estaba pecando y no estaba sufriendo por ello, al contrario, estaba buscándose sus mañas para poder seguir haciéndolo, de tal manera que pone a Urías el Eteo al frente de la batalla y deja que lo maten. ¿Para qué? Para proseguir con su pecado. Pero ¿sabes qué? David se arrepintió, como bien hemos dicho, cuando Dios ya tuvo que descubrirlo, cuando el profeta Natán viene y le dice: un hombre tenía 100 corderitos y el otro tenía un corderito. Este que tenía 100 ha convidado a sus amigos, ha cogido al que tenía solamente un corderito, ha matado al que tenía un solo corderito, la deja sin corderito y ha celebrado fiesta con sus amigos. Y dice Natán: ¿qué se hará este hombre? Y dice David: ¿cómo? Que pague por 4. Y dice: pues ese hombre eres tú, porque teniendo a muchas mujeres has tomado a la mujer de Urías el Eteo. Le descubrió el pecado, y cuando se le descubrió, por la vergüenza que tuvo, se arrepintió. Pero es a lo que vamos. Cristo, el Señor, es el único que puede juzgar anticipadamente. Nosotros no podemos juzgar. Tenemos que dejar que Cristo, como dice el primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 5, el Señor muestre lo oculto, lo muestre a la luz, porque Él es el único que muestra las tinieblas, las muestra en luz.
Él es el único que es capaz de descubrir el pecado de David, porque él ya lo sabía. Es el único que pudo mostrar el anatema de Acán, porque aunque Acán lo había ocultado, Dios sabía dónde estaba, en qué tribu estaba, en qué tienda estaba, en qué descendencia estaba, qué hermanos eran y quién era. Porque realmente Dios es el único que tiene la capacidad de descubrir lo que hay a la luz. ¿Por qué? Porque entre otras muchas cosas, Dios tiene la capacidad, tiene el atributo de ser Cristo, es omnisciente. Él sabe todas las cosas, sabe las pasadas, las presentes y las futuras, las que fueron, las que no fueron, las que pudieron ser y no fueron. Y Cristo sabe aún lo oculto de tu corazón, las intenciones. Él juzga las intenciones, su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, no podemos ocultarle nada a Dios. Esto es una cualidad, un atributo que solo Dios puede tener, y por tanto este texto nos muestra que el Señor Jesús es Dios. Es Dios y por tanto es preexistente, porque Dios existe antes de todas las cosas. Además, la Biblia nos enseña en reiteradas ocasiones que solo Dios puede descubrir no solo las acciones, sino las intenciones o los designios del corazón. En el libro de Marcos, capítulo 2, la Biblia dice que llega un hombre a ser sanado cargado por 4 amigos, pero llega a la puerta y la puerta estaba llena. Abren una apertura en el techo y lo bajan en el primer ascensor que bajan para que se sane aquel varón. Y dice Jesús: hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y los hombres que estaban allí dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este que dice tus pecados? Dijeron entre sí, no lo hablaron, dijeron entre sí pensando en sus corazones: ¿quién es este que quiere perdonar los pecados? Y dice la Biblia, y sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, sabiendo Jesús el corazón de ellos, dice que es mejor decir: hijo, tus pecados son perdonados, o toma tu lecho, levántate y anda, para que sepáis que el Hijo del Hombre también tiene potestad para perdonar pecados. Que eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene, de la omnipotencia. Pero te das cuenta, sabiendo en sus corazones, sabiendo en sus pensamientos, es algo que no lo podía saber nadie excepto solamente Dios, los pensamientos de ellos. Además, el texto que hemos utilizado como base para la omnisciencia, si no te preocupes, Gemma, estaremos orando. Como base, el texto que hemos tomado, 1 Corintios 4:5, para la omnisciencia, dice que Él hará manifiesto los designios de los corazones. Esa palabra designios en griego es la palabra boulé, que significa intención, y esto es algo que ya la Biblia nos habría dicho antes, cuando dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra es capaz de discernir las intenciones, de descoyuntar los tuétanos y discernir las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. ¿Quién lo hace? La palabra. ¿Quién es la palabra? El verbo. En el principio era el verbo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, Cristo es el único que, siendo omnisciente, tiene la capacidad de aún discernir las intenciones del corazón. Y además de esto, estamos terminando, nos queda un minuto. El texto de Colosenses, Colosenses capítulo 2, me parece que es versículo 3. Colosenses capítulo 2 y versículo 3. Acompañarme, que es el último texto que vamos a tocar. Colosenses capítulo 2 y versículo 3. Dice: en quien, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este texto de Colosenses nos dice que en él, hablando de Jesús, están todos los tesoros o depósitos, como se traduce en griego. El texto en el idioma original se traduce así. Lo tengo que leer, dice: y en él están todos los depósitos de la sabiduría más alta y noxis, del conocimiento y de la ciencia, no solo por sabiduría, sino además que los conoce por implicación, porque Dios como Cristo como hombre, se implicó en conocer no solo a las criaturas, sino que interactuó con ellas cuando estaba en la tierra. Además, la palabra escondidos ahí es utilizada con el término griego apócrifos, que significa lo secreto, lo oculto, lo que nadie puede saber. Esto, si no es Dios, no hay nadie que lo sepa. El libro de 1 de Corintios, capítulo 2 y versículo 11, mira lo que dice. Atención a esto. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Dios nos las reveló, dice el verso 10, a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El espíritu de Dios
todo lo escudriña, todo lo sabe. Así que estos dos textos nos muestran que la omnisciencia, además de ser uno de los atributos principales de Dios, también nos muestra ser una realidad implícita que demuestra y respalda la preexistencia y la divinidad de Jesús. Me he pasado un minuto, son las 5:31, pero creo, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, si hay alguien que tenga alguna aportación, por favor, me gustaría que lo escribieses. Vamos a estar terminando, vamos a estar haciendo una oración por Gema y también haciendo una oración por todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad, tengan alguna petición por la cual estar orando. Pero te pediría que mientras suena esta melodía, solamente va a ser un minuto, puedas tener la capacidad de, si tienes que escribir algo, si tienes que alguna pregunta que hacer, insisto, del tema que hemos tocado hoy, no de otro tema, porque estamos aquí tocando el tema de la preexistencia y de las implicaciones bíblicas que demuestran la preexistencia del Señor Jesús. Y si tienes alguna pregunta en base a lo que hemos tocado hoy, te invito a que hagas la pregunta. Son las 5:32, damos un minuto más por si hay alguien que tiene alguna pregunta o algo que aportar también. Nos enriquecemos todos. Y si no, estaremos dando gracias y orando por la hermana Gema para que el Señor esté poniendo su mano de sanidad en esta mujer. Que tenga ninguna pregunta ni nada de eso, vamos a estar dando gracias al Señor. Doy gracias al Señor por haberme prestado los dichos de su boca, ya que este tema me parecía un poco difícil para poder explicarlo, pero gracias al Señor que Dios nos da por su misericordia la dote en ese momento y la capacidad para poder expresar con facilidad y con denuedo su bendita y santa palabra y poder explicarlo de manera que todos podamos entenderlo. Dios te bendiga, Remedios. Vamos a estar haciendo una oración por la hermana Gema y recordaros una cosa: si esta noche, no tenéis culto, os invito a que podáis entrar a través del perfil de TikTok o a través del Cello. Tenemos culto por Cello, estará con nosotros el hermano Juan, más conocido como Barbas de Fuego, Juan Hernández, de la zona de Valencia. Es un anciano muy usado por Dios en la palabra. Te invito a que te conectes con nosotros. Puedes hacer a través de este TikTok o a través también del perfil de Cello, de la aplicación de Cello. Buscas el canal Iglesia Nueva Vida 777-775-7. No sé cómo sale ahora, porque antes salía la insignia o la portada, salía una paloma envuelta en fuego, pero lo busqué el otro día, que de hecho está colgado el vídeo en mi perfil, y aparece una cosa, el perfil como una esta verde, como una insignia verde. Puedes entrar y puedes conectarte con nosotros. A las 10:30 de la noche estaremos participando de la Santa Cena, estaremos participando de un culto hermoso donde podremos adorar al Señor y también donde podremos recibir una palabra rica y hermosa a través del hermano Juan Hernández, más conocido como el Barbas de Fuego. Vamos a dar gracias por este culto y recordaros que el próximo domingo volvemos a estar aquí para tratar de terminar, que creo que nos dará tiempo, las implicaciones bíblicas que demuestran, que respaldan la preexistencia y la divinidad de Jesús. Y pues Dios mediante, si Dios nos lo permite, pues la semana que viene estaremos terminando este punto y estaremos entrando a hablar de la preexistencia en el Antiguo Testamento. Estaremos hablando un poco más a fondo sobre la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento, y creo que es un tema muy hermoso y que va a llevar algún tiempo, pero que es muy hermoso, que nos alimenta y nos enriquece. Damos gracias, Señor, por este culto, Dios mío, porque al final, Dios mío, es una charla, pero es un culto celebrado en tu nombre. Te damos gracias por todos los hermanos y hermanas que se han conectado, Señor, y que han podido disfrutar, como yo también, de la Escritura, de las riquezas de tu palabra, Señor.
gracias por la sabiduría de tu palabra y por las riquezas, Dios mío, de tu espíritu. Te ruego por mi hermana Gema, Señor, para que tú impartas la sanidad en su persona. Yo no conozco su enfermedad, pero tú, Dios mío, lo conoces todas las cosas. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que impartas la sanidad en su persona, Señor. Que sea un testimonio vivo para todas las personas que viven a su alrededor. Que sea un testimonio, Dios mío, agradable a tus ojos. Y también un testimonio que puedan acercarse todas las personas al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres Dios por encima de todas las cosas. Te rogamos por el culto de esta noche, Dios mío, para que tú hagas de él un culto, Dios mío, donde podamos disfrutar de tu gloria y puedas ser agradado tú con nuestra adoración. Te ruego que tú utilices a tu siervo Juan, Señor, como instrumento útil en tus manos para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Muchas gracias por todas las cosas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga poderosamente. Recibir un beso y un fuerte abrazo. Y como bien os digo, esta noche a las 10:30 tenemos culto y la próxima clase, la próxima charla de Cristología, implicaciones bíblicas que demuestran y respaldan la preexistencia y la divinidad de Jesús, parte 5. Estaremos aquí el domingo que viene, si Dios quiere, a las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te prospere en todas y cada una de tus áreas. Bendiciones.